Bueno, qué gusto es estar aquí. Quiero decirles muchas cosas, pero no puedo. Quiero empezar con lo que Dios hizo en mi vida y luego un desafío. Cuando tuve 17 años, en mi casi último año de secundario, tuve una profesora que enseñaba español, pero ella también conoció a Cristo. Ella habló con mi mejor amigo, él aceptó a Cristo y los dos se conforman para que yo hablara con ella. Y me explicó el Evangelio con una claridad que quedó bien marcado en mi vida. 2 semanas luego, en mi cuarto, acepté a Cristo como mi Salvador. Y desde allí entonces el Señor empezó a guiar mi vida. Tuve un encuentro en el verano, en un campamento, como todos supongo que en un fuego que echa su palito en el fuego. Yo no supe lo que lo que significó. Nunca en mi vida había estado en un campamento, nunca conocí cristianos. Esa fue la primera cristiana que conocí, fue mi maestra en el secundario, secular. Y entonces no supe nada de la vida cristiana. Y cuando acepté a Cristo y fuimos a este campamento, y yo memoricé mi testimonio, que bueno, estoy contento de haber aceptado a Cristo como mi Salvador, pero me costó casi una semana para memorizarlo, con unas pocas palabras, nervioso. Pero entonces cuando hice el paso para tomar mi testimonio antes de tirar mi palito en el fuego, un muchacho a mi derecha, lástima que no fijé bien en quién era, pero él salió y dijo así: este palito, quiero que todos sean testigos de que no estoy sacando ni una rasguña, ni un pedazo de este palito y guardarlo en mi bolsillo, tomando en total, y estoy echándolo en el fuego que representa la voluntad de Dios. Estoy pidiendo que el Señor consume este palito con todo lo que es en su voluntad. Y yo me quedé allí. ¿Esto es lo que esto significa? Entonces inmediatamente, como una voz en mi conciencia dijo: Don, esto fue para ti. Eso es lo que te quiero hacer. Oh, caramba. Y tengo que tomar decisiones tan rápidos. Pero dije en mi corazón, sí. Entonces yo repetí la misma cosa y lo tiré. Y luego volví al grupo allí que estaba, a la profesora que estaba allí también. Y le dije: señorita Partridge, era una vieja solterona, 56 años, vieja. Pero le dije a ella: yo realmente quiero decir que esto es lo que quiero hacer con mi vida. Y desde allí marcó una gran diferencia. Y seguro que ustedes han tenido la misma experiencia en su vida. Pero nunca pensé mucho más en esto hasta un día, años luego, como misionero en Colombia. Era piloto en aquel entonces, tuve una Cessna 185 con flotadores, volando en el departamento de Amazonas en Colombia, por los ríos Putumayo, Caquetá, Mirití y Apapores, donde vive gente muy interesante. Y en una vez estuve volviendo a mi base en La Pedrera, sobre el Caquetá, con la frontera con Brasil, lejos y lejos de cualquier otra ciudad, y el motor paró. Y vi lo que ningún piloto quiere ver: el hélice ahí parado en el aire. Entonces llegué a ser como una piedra. No, pero está fácilmente bajando como a 780 pies más o menos por minuto, así el piso. Y como una alfombra de árboles, que no hay ningún pedazo de tierra, solamente árboles de 40, 50 metros de altura. Y supe inmediatamente de que casi no hay ni esperanza de sobrevivir. Entonces le dije al Señor lo siguiente:
cuando traté de prender otra vez el motor, pero no hubo caso, dije así: Señor, te di mi vida. Me acordé bien este fogón, este momento cuando lo entregué mi vida. Te di mi vida hace tiempo y nunca volví a tomarlo. Es tuyo, Señor. Haz lo que tú quieres con esta vida. Si quieres llevarme al cielo, con ganas tengo. Pero si quieres que me quedara aquí, te confío para protegerme. Y inmediatamente tuve antes de hacer este orancito, que tuve un pánico y tratando de ver qué voy a hacer ahora. Entonces, pero después de hablar con el Señor así, siempre las palabras, una calma, una paz tremenda. También era cinturón negro en judo y enseña allí de que su adrenalina fluye en su sistema muy rápido por cualquier grito o movimiento. Pero cuando me levanté mi mano estaba así de calma, ni una gota de adrenalina fluyendo en mis venas. Pero entonces me acordé en aquel entonces, mi mente muy viva ahora, entonces pensé de alguien que un maestro de vuelo me enseñó. No sé cómo él supo esto, pero me dijo de que cuando estás sobre la selva y el motor para, cuando llega muy cerca los árboles, no guárdelo en el aire hasta el último, despacio. No, mientras que tenga velocidad y puede manipular la avioneta, escoge un árbol muy grande, lo más grande que puede ver, y que directamente mueve la avioneta en el medio de este árbol. Yo no sé cómo él supo esto, que nadie dice. Entonces, pero me acordé esto y le dije que bueno, eso es lo que voy a hacer. Entonces, bajando, afortunadamente solo en la avioneta, lleno de cosas para la obra, pero bajando, vi un árbol aquí a mi derecha aquí, y decidí hacerlo. Entonces bajé los flaps y directamente lo pegué a un árbol muy grande. Y cuando lo pegué, se quedó clavado en el árbol, pero el árbol se dobló así y mi avioneta fue directamente al nariz al piso. La única cosa que me da un poco de remordimiento es que cerré mis ojos y no lo vi. Pero cuando abrí mis ojos, estaba anticipando que, bueno, soy tan rápido la transición, seguro que estoy en el cielo. Entonces cuando abrí mis ojos, anticipando nubes y pies de ángeles, etc. En serio, es lo que está pasando en mi loco mente. Pero entonces cuando abrí mis ojos y vi esto, que casi me desinfló. Entonces bajé de la avioneta y caminé 7 horas siguiendo por la selva, encuentros interesantes en el camino, pero llegué al fin cerca del río y bajé otra vez al pueblo. Llegué a casa, mi señora dijo: Don, ¿cómo llegaste a casa? No escuché la avioneta. Entonces yo le dije: nada, lo dejé ahí en la selva. Entonces estaba pero sucio, sudado, etc. Salí de la casa y tuvimos una ducha atrás de la casa, afortunadamente encerrado. Pero entonces me bañé y después de salir del baño, casi todo el pueblo de La Pedrera estaba alrededor esperando que salga. Menos mal que tuve ropa. Pero entonces empecé a contar la historia de qué pasó. Entonces al fin dije de la historia que no, seguro que no van a poder encontrarlo. Porque cuando salí como de aquí hasta el mapa, no pude ni verlo por los árboles, por los bosques, arbustos. Entonces cuando dije esto,
un indígena que empezó de atrás del grupo de acercarme y me dijo así: Don, es imposible, Señor, que tú pases por la selva y yo no pueda retroceder su trocha. Entonces luego armamos un grupo y le seguimos a él y nos guió directamente 7 horas de caminata por la selva y encontró la avioneta. Pasamos 4 días desarmando la avioneta y cuando saqué una parte de la avioneta, los hombres que estaban conmigo, como 18, 17 hombres que estaban conmigo, pasé una parte a él y él caminó 7 horas hasta el pueblo. Y poco a poco, pedazo por pedazo, desarmamos y llevamos todo la avioneta otra vez al pueblo de La Pedrera. 4 días para sacar el fuselaje, porque fue obviamente más difícil. Pero después, en 6 meses, lo armé otra vez y empezamos a volar de nuevo. Impresionante cómo Dios provee las cosas. Y en estos 6 meses el Señor pudo ayudarme a establecer también la iglesia en La Pedrera, que hasta hoy existe en este pueblo chiquito. Lo que quiero decir es que esto fue un tremendo impacto en mi vida a los 17 años. Lo que no supe que en el mismo tiempo yo estuve en Florida, pero en otro estado, en Texas. En Dallas, Texas, una chica estaba leyendo el mismo libro. Y esto fue apenas 4 años después de la muerte de los 5 hombres. Así son los viejos. Pero entonces ella leyó el mismo libro y llegó a la misma conclusión. Esto sí vale la pena entregar nuestras vidas para servir y alcanzar los grupos no alcanzables. No en las palabras así, estuvimos hablando de tribus en aquel entonces, pero de todos modos ella llegó a la misma convicción y decidimos ir a la misma escuela, a una universidad cristiana, para prepararnos para ir al campo misionero. Mismo año llegamos allí. Antes de salir de mi casa, mi padre era agnóstico y dijo de que no, es un loco, que cómo estás perdiendo su vida. Él tenía muchos negocios, tiene 42 diferentes negocios, tiene 3 avionetas y que me pidió que le siguiera y bueno, es otra historia. Pero cuando dije de que no voy a entregar mi vida a Cristo y seguirle, dijo que Don, si tú tomas esa decisión, número 1, no puedes retroceder. Nunca puedes volver porque voy a buscar a otra persona para reemplazarte. 2, de que no vas a poder volver a casa. Si el Señor, si quieres seguir a Dios, entonces que Dios te cuida. Entonces cuando yo salí de la casa a los 18 años para la universidad, él me dijo así, cuando subí un tren, la última cosa que dijo es que no vuelve a casa. Lo que quiero decirles es que el Señor te va a probar. Tú vas a tomar decisiones acá en el instituto, pero cuenta que Dios te va a probar. La decisión es solamente el inicio, pero Dios te va a probar si realmente estás en serio. Porque Él va a darle oportunidades o te va a dar heridas, ofensas. Va a tener todas las excusas de no seguir con tu compromiso. Entonces es una prueba. Si tú vas a seguir a Cristo, te va a costar. Puede ser que te cuesta todo. Ahora, en el Mateo, que todos sabemos, Mateo 28, 20, 19, 20. Quiero tocar algunas pautas aquí, unas ilustraciones. Primero es id. Sabemos que esto significa yendo. Significa, es como es un participio, significa está en el camino, está yendo. ¿Por qué comienza la gran comisión allí? Porque Dios quiere que tú estés
planeando a dónde va. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tú puedes estar orando mucho y vas a orar y orar y orar y capaz no vas a tener un sentido de una voz del cielo que te va a decir que vaya a tal lugar. Puede ser, pero para mí nunca llegó esta voz. Yo tenía que analizar el mundo y descubrir qué es la parte donde Dios no tiene un testigo, no tiene un testimonio plantado. ¿Dónde es que yo puedo ir para marcar una diferencia? Y por esto al fin decidimos ir a Colombia. Y para ir a Colombia me costó porque la parte donde más oscuro era en la selva. Y en la selva especialmente había ríos que corren horizontalmente. No pueden saltar a los ríos aparte de por aire, porque no hay caminos. Tuve que aprender cómo ser mecánico, piloto. Tuve que levantar fondos para una avioneta, para una montaña tremenda, para lograr ese trabajo casi imposible en medio de la selva de Colombia. Pero cuando tomé la iniciativa de empezar yendo en esta dirección, el Señor empezó a obrar. Y así es la cosa como es Dios. Es como la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu, puedes orar por la llenura. Yo lloré esta mañana por la llenura del Espíritu. Pero recuerda esto, que la llenura del Espíritu no viene antes de tu acción. La llenura del Espíritu comienza en el momento que tú tomes la iniciativa de hacer algo. Cuando vas los fines de semana a trabajar y predicar en el aire libre, ores por la llenura del Espíritu, pero no va a ocurrir hasta que tú empiezas a hablar. La llenura del Espíritu comienza y funciona en tu cuerpo y en tu acción y tu ánimo, tu espíritu de motivación, cuando inicia la obra. Entonces lo que quiero decirles es que busquen este mundo, busquen la parte más oscura, más donde no hay ningún testimonio, y allí ponga tu vida. Porque lo que Él le va a decir aquí es la pasión de Jesús, es que las partes de este mundo donde no existe un testimonio, y todavía hay muchos, en este mundo alguien debe ir. Si tengas la pasión de Jesús para las cosas más oscuras, alguien tiene que ir. Y me acuerdo bien, es la sensación, ok, Señor, entonces voy, y miré alrededor y no vi a nadie yendo a esta parte. Entonces, si nadie más va, yo voy a ir. Ese es el sentido de ir. De que busca donde nadie ha ido y vaya allí. No tiene que ser parte oscura, puede estar también en Buenos Aires. O sea que hay muchos lugares donde no hay conocimiento del Evangelio. Busca este lugar. Luego dice de que ir y hacer discípulos. Estás en un lugar donde pone mucho énfasis en el discipulado. Es muy raro esto. No sabes si entiendes la bendición que tengas de estar aquí, donde habla de discipulado como el desayuno. Es comunísimo de hablar de discipulados. De que seguro te molesta. No es fácil ser un discípulo. Siempre obliga cambios. Yo soy un golfista. Mi pasión en mi juventud era ser un profesional. Y hasta hoy, cuando voy a la cancha, siempre estoy buscando a alguien y empezamos a hablar. Puedo enseñarles cualquier de ustedes si quieres. Pero mire lo que digo a mis estudiantes.
en golf. Y lo uso para, he guiado varios a Cristo, es linda. Pero lo que quiero decir es esto, les digo así, les voy a decir cosas incómodas. Les voy a decir cosas que tú no vas a querer seguir y repitiendo. Tienes que poner tu confianza en lo que te digo, o no vas a poder continuar y mejorar. Y esta es una linda lección. Cuando tiene un discipulador, él te va a decir cosas que no te gustan, que te frustra, y que realmente estás interiormente diciendo, cuando salgo de aquí yo no voy a seguir esto. Pero entonces, si crees que el que está discipulándote sabe lo que está diciendo, lo vas a incorporarlo en tu vida. Y así es con cualquier cosa. Porque en un equipo de cualquier deporte, la primera persona que está echado cuando el equipo marcha mal, está echado afuera. ¿Sabe por qué? Porque el equipo perdió la confianza en su técnico. Y si pierde este link, esta ubicación de su técnico, y confía en todo lo que él dice para el equipo, entonces el equipo va a marchar mal. Tenés que creer bien en tus líderes, en la gente que está discipulándote para transformar su vida. Hacer discípulos. Y cuando sales de aquí, otra cosa muy importante, tenés que ir, tomar la iniciativa de buscar discípulos. Eso lo trato de enseñar a gente, de que nosotros tenemos una obligación. Cada uno de nosotros debemos tener discípulos. Tú vas el fin de semana, evangelices. Eso lo hice en una clase aquí hace un par de años. Entonces le dije el martes cuando comenzamos una clase de evangelismo que te estaba enseñando, y le hice la pregunta así: ¿cuántos de ustedes ganaron una persona a Cristo este fin de semana? Amén, qué bárbaro. Hice la segunda pregunta. Quiero que alguien aquí que ganó a una persona a Cristo, ¿sabe sus nombres? ¿Quién sabe el nombre de la persona que ganó a Cristo este fin de semana? No había manos arriba. Ella llevó a gente a Cristo, pero ni tomó el tiempo después de sacar su nombre. Entonces me confundió un poco, que la Biblia dice que tenemos que evangelizar para decisiones. Ese es el objetivo yo pensé que estaba en la Biblia que dice que hacer discípulos, no decisiones. Caballeros y damas, ¿cómo de aquí, de Monte, cómo vamos a ser discípulos en Buenos Aires? No, es imposible. Estamos 100 kilómetros de aquí. No, es imposible. Oh, los mandamientos son imposibles. Tenemos el derecho de ignorar lo que Jesús dijo que nosotros tenemos que hacer. Oh, bueno, no tanto. Entonces, le dije que cierre sus ojos. Quiero que todo el mundo piense. Quiero que en su mente, que repite después de mí: puedo hacer discípulos a las personas que toman decisiones. Repítelo. Entonces le dije, tuve que hacerlo 3 o 4 veces, pero que no quise ni decirlo, no quise repetirlo. Entonces, ahora tomé una taza y empecé a escribir en el pizarrón: deme una idea de cómo puedes hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si acabo de decir de que puedes hacer discípulos a las personas, ¿cómo vas a hacerlo? Deme una idea. Entonces las ideas no vinieron.
Entonces le dije otra vez, cierra tus ojos, repíteme en voz alta, no en voz interior, ahora en voz alta. Puedo hacer discípulos a las personas que toman decisiones conmigo. Muy sencillo, repítelo. Entonces lo repitió, pero no con mucha pasión, mucho ánimo. Entonces, no creo que tú crees lo que estoy diciendo. Dígame que como tú realmente crees lo que estoy diciendo. Que puedo hacer discípulos a las personas que llevo a Cristo. Entonces, repetí. Por fin, a la tercera, cuarta vez, no me acuerdo, ellos estaban repitiéndolo. Entonces le dije, ok, abre sus ojos. Ahora, deme una idea. Y de repente llené el pizarrón de ideas de lo que puede hacer los estudiantes en Monte para hacer discípulos de las personas que ganan a Cristo en Buenos Aires. Solamente tienes que estar pensando positivamente en cuanto a la obediencia a la palabra. Eso es muy importante, que practica este hábito, pensar positiva en hacerlo. Este rojo es mal, ¿no? Ok, entonces, quiere rápidamente bautizándoles en el nombre del Espíritu Santo. Pero entonces, la última parte dice que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estaba pensando en esto en un tiempo y no supe cuántas cosas que tuvimos que enseñar. Y tiene que enseñar los mandamientos. Nadie sabe cuántos hay. Descubrí en 2.2 segundos de que en el Nuevo Testamento hay 370 mandamientos. Entregué al pastor Sergio director Sergio, de un libro que escribí de los 10 mandamientos. En siguiendosusenda.com puede encontrar uno por día que aparezca en mi página de web, donfanning.com. Y esto es lo que tienes que entender. Es la obediencia a los mandamientos del Nuevo Testamento. Esto es la clave para tu futuro y las herramientas que tienes que enseñar a sus discípulos. Y al ser el discípulo, es mutua el rendimiento que cuentas. Con este termino. Es que cuando es lo que hago, estoy discipulando 10 hombres ahora. Tuve 12, pero 2 empezaron a desinteresar. Ya tengo 10 en 3 diferentes grupos. Y cuando estamos hablando de lo que pasó la semana pasada, estamos decidiendo en cada reunión de lo que vamos a practicar esta semana, de un estudio que tenemos mutuo acuerdo de lo que vamos a hacer. Próxima reunión, entonces hablamos de cómo fue. Entonces, si llegué a un punto de decisión, por ejemplo, de que sencillamente, si leíste la palabra de Dios esta mañana, y si yo pregunto a ellos esto, yo soy como el capo. Pero en discipulado tiene que ser mutua el rendimiento de cuentas. Antes de que yo pregunte a mi discípulo de si ha hecho tal cosa, yo les pido que entonces pregunta a mí primero si yo he hecho esta cosa. Y cuando me pregunta, a veces sí y a veces no. Entonces les dijo de que fallé o etcétera. Pero entonces, ¿y tú cómo fuiste tú? Entonces es mutua. Estamos juntos tratando de luchar contra la carne, contra las debilidades que cada uno tenga, para que seamos la gente que Dios quiere en nuestras vidas. De que seas así con tus relaciones con sus discípulos. No pretende de ser el gran capo. Solamente otro soldado luchando hombro a hombro contra el pecado en nuestras vidas. Bueno, desafortunadamente quiero almorzar y si no paro
no me van a dar nada de comer. Vamos a orar. Gracias, Señor, que tenemos esta oportunidad de compartir tu magnífica mandamiento para llevar tu noticia a todo este mundo. Que vivamos toda nuestra vida, sea dedicado a este fin. Señor, te pido, Señor, que cada uno acá no tenga ningún desvío en su vida, pero va a seguir. Gracias por estar conmigo estos 60 años desde que acepté a Cristo como mi Salvador. Gracias que ha sido un caminata contigo incomparable. No cambiaría un día de seguirte, a pesar de las dificultades que haya. Estás siempre con nosotros. Oh, esto nos llena, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.